Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Vamos a dar inicio a la segunda sesión de nuestro curso intensivo sobre medición y estimación de la migración. Les damos un saludo muy especial desde el Fondo de Población de Naciones Unidas. El día de ayer tuvimos la primera parte del curso enfocada pues en toda la parte conceptual, en todos los modelos de migración que nos ha presentado Juan Sebastián Ruiz, nuestro catedrático demógrafo invitado, a quien nuevamente agradecemos por este fantástico curso que hemos empezado el día de ayer. El día de hoy, pues ya vamos a trabajar mucho más específicamente en herramientas de estimación de migración, que es fundamentalmente lo que nos va a presentar hoy Sebastián, ejemplos aplicados y también poder tener modelos, que ustedes los van a ver, nuevos modelos de visualización ya en términos de vanguardia a nivel global, gráficos de cuerdas, en fin, y sobre todo tener nuevas formas de visualizar para poder, digamos, también tener herramientas fáciles, asequibles para poder tomar decisiones. Creo que este ejercicio hoy va a ser muy interesante y también esperamos poder seguir manteniendo pues todo el bagaje de preguntas. La mayoría vamos a poder empezar a resolverlas. Igualmente, pues mi colega Carlos Ramírez del UNFPA también pues ha estado recogiendo todas las inquietudes que ustedes tienen. Y al final del curso, pues vamos a compartir tanto el video del día de ayer como el video del día de hoy y un paquete de respuestas frente a las memorias, digamos, de cada una de las inquietudes. Pero también esperaríamos sugerencias, temas de interés de profundización, porque digamos que eso es como una abreboca de nuevos módulos que vamos a desarrollar en el Fondo de Población de Naciones Unidas. Entonces, pues le doy la palabra a Juan Sebastián Ruiz y nuevamente muchas gracias por tu apoyo y tu compañía desde Barcelona. Un abrazo. Sí, listo, Sebastián, lo escuchamos. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Usted tendrá que dejar de compartir la suya, ¿verdad? Listo. Vale. Bueno, muy buenos días para todos en Colombia y en el resto de países que nos están viendo. Gracias por conectarse de nuevo. Agradecer de nuevo al Fondo de Población, a Verónica Simán, a Paulo y a Carlos que han colaborado con poder realizar este curso. De nuevo un saludo muy grato al profesor Guy Abel por compartirnos este curso y por enseñarnos un poco acerca de este fenómeno de la migración. Vamos de nuevo entonces a empezar con nuestra tercera sesión, en la que estaremos describiendo y estimando estructuras espaciales de migración. Empezaremos por hablar de la existencia o la recopilación de los datos en general de migración, ¿no? Por una parte, estas tablas de contingencia que ayer veíamos que en general son de dos dimensiones, origen-destino, pueden llegar a ser más complejas dependiendo de las variables que queramos introducir en el análisis. Entonces, podemos decir primero que los datos de flujos bilaterales son comúnmente, disculpen el error de tipo, presentados en tablas cuadradas, en tablas de dos dimensiones. Los valores que no se encuentran en la diagonal representan un conteo por origen y destino de las migraciones entre un conjunto de regiones específicas, ya que los que se encuentran en la diagonal son aquellas personas que no se movieron
o extranjeros, si no estoy mal. Y los valores en la diagonal representan una forma de población que no se ha movido o que se ha movido dentro de esta región, y la diagonal no suele representarse en las tablas de flujos bilaterales. Ayer también revisamos estas tablas, para quienes no estuvieron en la sesión de ayer, revisamos estas tablas de origen-destino y veíamos que la diagonal no tenía datos, ¿no? Pues es una manera de presentarse. Ya cuando uno quiera hacer otro tipo de cálculo, va a necesitar la diagonal y en esa medida pues, se ubicará. Para unos datos hipotéticos, en este caso, que tenemos 4 regiones, origen y destino, origen como las filas, A, B, C, D, y destinos A, B, C, D también, como las columnas, pues tenemos esta distribución, ¿verdad? Tenemos la suma, que serán las marginales de las filas y las columnas. Y pues a esta representación se le asigna una representación algebraica que será M sub I J para representar los valores en cada casilla de la tabla. Los totales por fila que representan los conteos migratorios de salida son representados por la sumatoria de las M sub I J sobre las J, es decir, sobre las columnas. Claro, si yo estoy haciendo la suma, hago la suma sobre cada una de las filas, ¿no? Y me voy por columna y termino con los totales por fila y los totales por columna que representan los conteos migratorios de entrada, que serán las M sub más J. Los totales de migración neta serán entonces la resta de los totales de entrada menos los totales de salida, ¿verdad? Y el total de la migración será representado en la tabla por M sub más, es decir, toda la migración. Algunas funciones para escribir y estimar la migración en R requieren tablas de flujos como objetos, si ustedes conocen del lenguaje R un poco, de tipo matrix o array. Esto quiere decir una matriz o un arreglo. Ya vamos a ver qué es un arreglo. Un arreglo es puede significar un cubo, es decir, en la matriz origen-destino tenemos 2 dimensiones, pero si nosotros agregamos una dimensión como la edad, ¿no? Antes teníamos origen-destino y ahora tenemos una dimensión edad, entonces vamos a tener un cubo, una serie de tablas agregadas como en forma de cubo, ¿no? Y vamos a tener en cada espaciecito IJK un valor para esa migración por origen-destino edad, ¿verdad? Entonces aquí array nos va a ser como la idea de que existen más dimensiones. Entonces uno puede tener 4 dimensiones, 5 dimensiones dentro de estos arreglos. I, J, K, L, en fin. Los datos no vienen siempre en estos tipos de arreglo o de matriz, ¿no? Entonces hay que arreglarlos como tal. Hay un par de funciones útiles en R para convertir datos cuando se trabaja con tablas de migración. Acuérdense ustedes que se utilizaba el formato long o de tabla pivote o de tabla dinámica, como se dice en España. La función extab convierte los data frame en una matriz o en un array, ¿no? Y los nombres de columna que uno va a utilizar el lado izquierdo, el nombre de la columna para llenar la matriz, perdón, o el array, hay un error, disculpen. Y se usa la virgolilla para separar el lado izquierdo del derecho, como se hace un modelo en R, ¿no? Y virgolilla X significa Y en términos de las variables de X, ¿no? Y el lado derecho de las columnas para clasificar de forma cruzada la variable de la izquierda, ¿no? Ahí vamos a hacer el cruce de variables para poder ver ese cubo. La función asDataFrame.table toma una matriz o un arreglo y lo convierte en un data frame con los nombres que tienen ya esas dimensiones. O sea, ya uno tiene esta tabla y él mismo por dentro toma los nombres y se los pone a esta. Y también hay otro argumento de esta función que se llama response name para establecer el nombre de la columna en función de las celdas, y la función addMargins agrega filas y columnas a tablas de sumatorias para todas las dimensiones.
Estas son las funciones que vamos a ver ahora que vienen, digamos, como los códigos, ¿va? Entonces vamos a suponer una tabla de cero que se tiene en un formato table. Bueno, esto ya ustedes verán que cuando uno maneja información en tidyverse o en formato tidy, encontrarán que siempre se maneja, digamos, este tipo de formato table, que es menos pesado y permite, digamos, cuando uno tiene grandes volúmenes de información, es preferible. Aunque el paquete data table sea bueno, el paquete tidyr y tidyverse permiten un manejo mucho más eficiente de la información. Entonces tenemos esta data que es una data que viene representando las mismas columnas, perdón, las mismas tablas que teníamos atrás, ¿no? De la región A, que les hablaba del formato long, de la región A hacia todas las regiones, de la región B hacia todas las regiones, y etcétera. Asimismo, entonces, con la función extabs que veíamos anteriormente, lo que hacemos es convertir la columna de la izquierda, de la derecha, perdón, en función de las otras columnas. Y así convertimos la tabla que teníamos en formato long, la convertimos en formato wide. Que esto lo hacíamos anterior en la sesión pasada con pivot wider o pivot longer, que están en la función en el paquete tidyverse. Entonces, ya después de haber pasado, digamos, como saber cómo se pasa, ¿no? La data. Entonces aquí tenemos M0 que lo que va a hacer es que recuerden que response name se usa para establecer el nombre de la columna en función de las celdas, y aquí lo que vamos a hacer es establecer precisamente ese flow para poder decir cuáles son los flujos de origen y destino, ¿no? Entonces ahí lo volvemos un data frame, ¿no? Y listo. Aquí terminaríamos, digamos, como de la organización de nuestra tabla, porque a veces no vienen en los formatos que deseamos, a veces hay pues como líos en la codificación, muchas veces las variables son double, es decir, que tienen puntos decimales y no las detecta. Entonces, lo primero que hay que hacer es organizar bien la información. Ahora, si nos vamos a ver los modelos multiplicativos, ya como entrada a la estimación, ¿no? de la migración, de los flujos ¿no? Entonces, Rogers y otros se desagregan las tablas de flujo de origen y destino en diferentes componentes para permitir un examen más fácil de los flujos de migración. Hay un componente general, que en este caso será abajo está el gamma, que será el nivel de la migración, es decir, la migración total, m sub más. Luego vendrá el componente de origen o los empujes relativos de cada región. Luego vendrá, que será alfa i, componente de destino, o serán los tirones, porque pues esto está directamente traducido, es el push y pull, ¿no? Relativos de cada región J. Y hay un componente que será la interacción entre origen y destino, que será la distancia física y social entre los lugares, explicados por los efectos generales y principales de la migración. Esto recurriendo a leyes de geografía, es decir, lo que más cerca está más se parece, Ravenstein, que nos recuerda que lo más cerca, las migraciones más intensas son las que suceden más cercanas, y lo que veíamos ayer también con los análisis de Cuyo, de Daniel Cuyo. Bueno, seguimos. Y la interacción, entonces, es el flujo, es entre el flujo observado y el flujo esperado, ¿no? Para el caso de la no interacción. Porque, pues, hay modelos sin la interacción. Entonces podemos ver que la desagregación del modelo multiplicativo será, pues, la multiplicación de estos componentes que desarrolla Rogers, ¿no? Si miramos el modelo Poisson saturado, es decir, saturado porque si el modelo está saturado es porque el R cuadrado es igual a 1, es decir, que ajusta perfectamente, es saturado. Y podemos observar que primero el lambda, que es un término constante, o sea, cambiamos un poquito la visión, y entonces volvemos que gamma es un término constante, que alfa sub i es el término categórico para las regiones de origen, que beta sub j es el término categórico para las regiones de destino, y que delta sub i j es la interacción entre alfa sub i y beta sub j. Y definimos lo mismo que habíamos definido en el anterior, ¿no? Estas funciones, perdóname,
las introducimos en el modelo, que sería el modelo con la interacción. Entonces, bueno, pues ya, si ya los datos se encuentran en formato tidy, ¿no? Pues esto será fácil de calcular en R, interpretando los estimadores como beta sub 0, beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 3 en el modelo log lineal que se plantea, o modelo Poisson. Entonces, los modelos de regresión Poisson como estos, donde todas las variables predictoras son categóricas, también se conocen como modelos log lineales. Las funciones estándar para ajustar modelos de regresión como GLM en R ayudan, pueden proporcionar los mismos valores ajustados, pero muchas veces hay estimaciones diferentes de los parámetros. O sea, hay que tomar una cierta precaución sobre el sistema de codificación, sobre ver si los sistemas de codificación de las variables categóricas son iguales. Entonces, hay que revisar bien los sistemas de codificación para antes, digamos, como de plantearse hacer el modelo. Y este modelo pues le ayudaría a estimar a uno la migración de los flujos migratorios. Entonces, aquí se usa el paquete MIG-EST, que es diseñado por el profesor Gayable, y que está en R y contiene una función que se llama multicomp para estimaciones de parámetros a partir de una matriz de flujo, origen y destino. Entonces, se tiene primero pues, esta matriz anterior, que es la misma matriz, y luego se tiene de la librería MIG-EST la función multicomp, ¿verdad? Y lo que haríamos aquí es calcularlo con un redondeo de 3, ¿no? De 3 decimales. Entonces aquí haríamos el primer cálculo. Como el modelo es saturado, entonces los valores ajustados, perdona, son los mismos valores observados, ¿verdad? Porque el modelo es completamente saturado. Entonces aquí estará la multiplicación entre o sea, el modelo saturado será 500, que será el M++, ¿no? Por 0.4, que será el total de la fila, por el total de la columna, que será el 0.32, por el valor que tiene en la casilla, ¿no? Esto es como el esperado, y por eso son los mismos, son iguales los esperados a los ajustados, porque el modelo es saturado. Entonces, aquí el modelo Poisson, cuando se calcula de esta manera, ¿no? Se hace entre las interacciones, disculpen, entre las dos variables y la interacción, como lo habíamos visto, ¿no? Y este modelo que se calcula nos da pues unos parámetros para el modelo y para todas las interacciones que se presentan entre orígenes y destino, ¿no? Y aquí lo bueno es que vamos a poder observar que hay un criterio de Akaike de información de Akaike para poder evaluar el modelo, lo cual será más rápido. Así que aquí lo único que se hace es ya armar, digamos, como la tabla, ¿no? Como un formato table, y lo único que se hace es llamar al redondeo de los valores ajustados y comprobar que los flujos y para el modelo saturado van a ser los mismos que los ajustados. Así que de alguna manera uno puede cambiar, cuando el modelo no es saturado, uno puede cambiar pues que esto va a ser estimado fielmente, ¿no? Entonces, Rogers y otros han usado el modelo de componentes multiplicativos para estimar el flujo de migración y expandir esto a múltiples dimensiones, ¿no? Por ejemplo, se pueden rectificar los calendarios de edad con baches, es decir, con irregularidades en los calendarios, y permite, digamos, reemplazar los parámetros de edad informados, que son las proporciones en el componente multiplicativo, con las proporciones de un calendario más regular. Es lo que permitiría reemplazar, como poder usar información auxiliar. Y para poder, digamos, obtener los flujos estimados, se multiplican los parámetros de edad con el total existente, origen, destino y parámetros de interacción. Y así se obtienen entonces estos. En el análisis de modelos log lineales, ¿no? Andrew Rogers y sus colaboradores les gusta, digamos, acortar la forma multiplicativa
y representarlo digamos, como en cuestiones que uno lo lea mejor, ¿no? En términos de T, origen, destino, ¿no? No en términos de tantos parámetros. Eh, y al final lo que muestra esta diapositiva es prácticamente eso, ¿no? Que cambian las letras por algunos parámetros y definen como las interacciones para el formato ordenado. Sí. O sea, a medida que aumentamos el número de dimensiones de los datos, podría convertirse en importante en que las dimensiones de los datos son más importantes, ¿no? Hay que entender que si se tiene por edad, entonces se complejiza el análisis del modelo lineal. Sin embargo, funciona. Aquí hay que entender también, los conductores se refiere a los drivers, ¿no? Que está traducida literal, pero es los drivers que nos llevan a incorporar una dimensión nueva. Hay que entenderlos bien. Si son la edad, pues uno entiende que son categorías o que son años simples y en fin. Y la predicción de las tablas de flujo con datos, digamos, parciales también, digamos, tiene que entenderse que es una restricción también cuando se considera más dimensiones dentro de los datos, porque muchas veces hay dimensiones que contienen datos faltantes y por más de que la matriz origen-destino base esté bien hecha, en las dimensiones va a hacer mucha falta. Entonces, aquí lo que se va a usar en R es la función dredge, que significa drenar, del paquete mu-mln, que ajustará las combinaciones de modelos de regresión más complejos, ¿no? Cuando se tienen más dimensiones. El número de combinaciones crece exponencialmente con el número de predictores, es decir, si queremos usar 2, 3 o 4 o 5 dimensiones, vamos aumentando exponencialmente el número de combinaciones que se pueden dar en las interacciones, por ejemplo. Y cuando uno quiere, digamos, omitir los NA, entonces puede usar la función na.omit dentro del parámetro na.action, y también puede usar el na.fail, que devuelve el objeto si no contiene valores faltantes. Entonces, muchas veces lo que uno quiere es hacer el modelo de regresión con los datos que no tengan valores faltantes. Entonces uno le pone aquí en el argumento na.action igual abre comillas, na.fail para que le haga para que le señale el error, es decir, para que dentro del algoritmo el mismo señala el error y saca esa observación por defecto. Así que bueno, cargamos la librería tidyverse, cargamos unos datos que son de Italia, que ya están, digamos, en formato tidy. Los filtramos por cuando el origen es diferente al destino. Esta signo de admiración igual significa que sea diferente en R, y cuando el año es 1970. Y le damos el tipo de variable a cada columna. Le decimos que la primera es un carácter, call character, y aquí nos va a poner carácter, 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 y la otra va a ser double and double, ¿no? Que van a ser números. Y por eso se ponen en double, porque muchas veces cuando se hacen los cálculos van a haber puntos decimales, entonces de una vez lo mejor es que uno los ponga en un tipo de dato que aguante el punto decimal. Entonces, bueno, tomamos estos datos, bueno, de aquí para el 1, 2, 3, 9, esas son las primeras 9, pero pues esto sigue, ¿no? Cada northwest está con southwest, con north, con las demás, ¿no? Y corremos el modelo, ¿no? Con las interacciones, porque pues el modelo por defecto nos va a sacar cada una de las variables. Entonces, después cuando ya lo imprimimos, podemos ver todo este, digamos, larguero de variables que son significativas, pero al final decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con todas esas variables? Bueno, entonces lo que hacemos es que la función dredge lo que va a permitir es evaluar como un stepwise, como un modelo stepwise, donde va intercambiando las variables, intercambiando las interacciones, y al final va a obtener una tabla como esta,
que es la que nos indica qué variables debo tomar en cuenta para estimar los flujos. O sea, hasta aquí es, digamos, como cómo se escoge el modelo, dado el criterio de Akaike, claro está, dado el criterio de información de Akaike, para ordenar en un ranking de el mejor modelo. Esto, digamos que viene a ser relativamente sencillo y bastante útil en el caso de no tener información para pedazos o sectores o territorios, porque muchas veces se tienen las marginales, ¿no? Se tienen como las informaciones digamos, en la migración interna, se tienen informaciones de los territorios, de los lados, de llegadas, entonces uno puede tener ahí ya una información para construir algo. Que permite comparar modelos basados en estadísticas mismas del modelo que mide la bondad del ajuste, el criterio de Akaike, como lo habíamos viendo, que penaliza por el número de predictores y que tiene una corrección por el sesgo en muestras pequeñas. Por lo general, el término de la interacción origen-destino es muy importante para predecir con precisión los flujos de migración específicos por edad. Hasta aquí entonces era cómo usar la función Dredge o cómo hacer un modelo log-lineal, un modelo Poisson, que nos permita estimar los flujos, ¿no? Entonces, dado una tabla, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el ajuste iterativo o la tabla cuadrada, ¿no? El ajuste iterativo, la sigla está en inglés, y ajuste proporcional iterativo, es un problema muy común con los datos de migración bilateral, y es que no están disponibles o no están actualizados. A menudo se recopilan en censos, pero hay otras matrices origen-destino que servirían, ya veremos, como auxiliares. Por ejemplo, informaciones que vengan de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, o informaciones que vengan de salud, ¿no? Y nos podrían ayudar a sacar algunas matrices de origen-destino y revisar, digamos, cómo construir una sola que sea auxiliar, por ejemplo. Eso sería, digamos, cómo usarla. Entonces, en la tabla cuadrada, en algunos casos hay otras fuentes de datos disponibles y, por ejemplo, en los registros de población y, bueno, otros que les mencionaba. Entonces, vamos a tener los datos disponibles que son auxiliares, vamos a tener la misma disposición y distribución de los datos para las 4 regiones ABCD, con sus marginales, pero ahora tenemos unos datos que nos llegan censales o digamos en un conteo, y tenemos solamente las marginales, o tenemos el problema de que no tenemos la información para esa región específica, pero tenemos información auxiliar. Así que lo que podemos hacer, digamos que esto proporciona un desafío de estimación de datos, donde los totales de las tablas marginales son conocidos, pero los valores de las celdas no lo son. Y existen desafíos de estimación de datos similares para tablas de flujos de migración más detallados. Por ejemplo, se conocen los totales de migración de entrada y de salida por edad en cada región, pero falta la tabla de flujos de migración de origen-destino para cada grupo de edad. Esto también es requerido, o sea, estas tablas son requeridas para modelos multirregionales de proyección. Por tanto, porque, bueno, si uno quiere hacer las proyecciones por componentes utilizando programas que agreguen áreas, pues es diferente. Aquí lo que vamos a necesitar son saldos netos migratorios. Pero en los modelos multirregionales de proyección sí se necesitan otras informaciones, como tasas, probabilidades de migración, en fin. Y no las podemos sacar con lo que, digamos, solamente con los stocks y así, pues, hacer la estimación. Digamos que es un enfoque popular para estimar, disculpen, valores en una tabla de contingencia basada en datos conocidos, en tablas, digamos, submarginales, en la tabla de contingencia, y es un proceso... Perdón. Y es un proceso, bueno, este es el que se le conoce como algoritmo de procedimiento de ajuste proporcional iterativo o tabla cuadrada, descrito por primera vez por Deming-Stefan en 1940, y ha sido bastante usado para hacer estos ajustes, no solamente de las migraciones, también se pueden hacer otro tipo de ajustes.
El enfoque matemático es iterativo porque se va primero por las filas, luego por las columnas, vuelve y ajusta las filas y así, ¿no? Eso es lo que más o menos dicen estas fórmulas de abajo para que se hace con el procedimiento de ajuste. Primero en temas 1 y luego en temas 2. Una va por los totales de conocidos de filas y columnas, multiplicando por lo que se tiene en el total de filas como numerador usamos la celda que en este momento se encuentra. Y así vamos cambiando a lo de las columnas, luego las filas, luego las columnas, hasta que haya una convergencia. Pues Willikens entonces llama a estas tablas auxiliares, las llama tablas auxiliares porque se llamaban tablas semilla, ¿no? Entonces, bueno, él cambia el concepto un poco porque no es en realidad una semilla, no es un proceso en el cual esta semilla influya, sino que es una tabla simplemente auxiliar, no se tiene una muestra de semillas para ver cuál influye más o menos. Y señala que debería ser información sobre variables relacionadas con la migración. Por lo general, datos de flujo de migraciones pasadas, ¿no? Si uno no tiene una región del país, entonces puede usar el censo pasado y revisar como esos movimientos. Se han utilizado distancias o costos de viaje entre países de origen y destino, donde no existen datos pasados, es decir, aquí lo que se hace es tratar de ver montos para poder hacer algún tipo de estimación del flujo. Y luego lo que les decía, que hay pruebas muy limitadas para ver las semillas, cómo funcionan. Por eso Wilkins como que le salió al paso diciendo simplemente como, bueno, yo esto lo voy a llamar auxiliar, porque al final hay muchas semillas que podrían servir y bueno, habría que aplicar procedimientos como algoritmos de Gibbs, procedimientos de sampleo, de sampling, ¿no? Hay deep sampling o otros procedimientos que nos permitan ver qué semilla o que no nos importe si la semilla es una u otra. Los datos marginales se conocen como datos primarios, las observaciones parciales son observaciones parciales sobre el número de migraciones. Y aquí está en inglés directamente, el paquete MIPFP, ¿no? De Barthélemy y Suez implementa el algoritmo iterativo en R y puede ser usado para estimar múltiples dimensiones también. Entonces, pues, de la otra manera, ¿no? Porque ya habíamos visto una, ahora la otra es la tabla cuadrada, entonces vamos a obtener las marginales que son estas dos que están aquí, estas dos variables orig.tot y dest.tot, ¿no? Esas son los targets que vamos a usar, los objetivos que vamos a ajustar dentro de esta tabla, ¿no? Estas son las marginales y vamos a ajustar lo que está por dentro, ¿no? Y le vamos a nombrar, vamos a asignarle unos nombres de las letras de la 1 a la 4 para ABCD, ¿no? Y así se llaman origen.tot y dest.tot, quedan así nombradas como vectores. Y bueno, simplemente de la librería del ajuste iterativo tenemos la función estimate y le damos la tabla, ¿no? La lista que le vamos a decir cuál es ¿no? que serán el orig.tot y dest.tot que están aquí, ¿no? Y nos va a representar los flujos que él cuadra, que la tabla, el ajuste iterativo nos estima. Y bueno, esto ya, como veíamos diciendo, se puede aplicar a otras dimensiones. Entonces aquí ya hay, digamos, una dimensión que es occupation, ocupación, y que sería low skill, high skill. Y bueno, en el escrito, ¿no? En el lenguaje escrito ya skilled, ¿no? En pasado, pero aquí simplemente cuántos son low skill y aquí cuántos son high skill. Y se tienen unos datos primarios, es decir, las marginales que veníamos viendo, pero se tienen otras distribuciones, ¿no? Se tiene la distribución de la ocupación. Entonces, con esa de pronto podemos construir una tabla de flujos estimados. Efectivamente, lo que hacemos es esto, ¿no? Entonces, tomamos lo mismo, la tabla, origen, destino, cuáles eran las marginales, que eran las anteriores, disculpen, me devuelvo, ¿no? Y vamos a usarla para
estimar la suma, ¿no? Porque pues al final esto será entre origen-destino y las otras dos que se le dieron, ¿no? Y aquí estarían estimadas. Así que, bueno, pues esta se puede usar, el algoritmo iterativo se puede usar para situaciones más complejas. La clave es usar la función MIPFP de paquete. No me acuerdo, disculpen, el paquete era mi MIPFP. Y para obtener las entradas para aquí la clave es saber cómo configurar el argumento target data de esta función, ¿no? Entonces aquí tenemos la tabla, ¿no? Con una categoría más, con una variable más, que es categórica, que sería low and high, y aquí se tendrían, digamos, dos flujos, la tabla con los datos iniciales. Con XTabs lo que hacemos es dividir para cada una de las tablas, ¿no? Aquí sería low and high, y vendría otra que sería, porque si ustedes observan aquí hay dos comas, o sea, aquí hay tres espacios, uno está aquí, el otro está aquí y el otro está aquí, que es skill high. O sea, las otras dos dimensiones vendrían a ser origen-destino, ¿no? Pero faltaría una que sería la suma. Esta no se ve aquí en la diapositiva. Tuve que cortarla, pero en esta sí que se ve, ¿no? Entonces, digamos aquí, lo primero es dividir con XTabs, se obtiene la fórmula, con origen, destino y skill, ¿no? Y si es low and high. Y lo mismo, se le añaden las márgenes, con lo cual aquí termina ABCD en cada una de las columnas y filas, y se toma la suma, ¿no? Que es la que, digamos, nos va a servir a nosotros para hacer la estimación. Y lo mismo, hacemos la estimación con la función estimate y estos parámetros que nos arroja. Y hacemos lo mismo para añadir los nombres de las marginales, ¿no? De las márgenes, perdón. Lo mismo, pero ya vamos a coger esta, ¿no? Que vamos a coger la suma y, digamos, la que ya hemos estimado, y la vamos a volver una tabla de tipo table larga, formato largo. ¿Para qué? Porque de todas maneras en ggplot y en todos estos otros paquetes nos van a exigir, que esté en formato tidy o formato, le llaman, ¿no? O formato long, ¿no? Pues así lo conocía yo de toda la vida. Y bueno, aquí, bueno, otros serían ya empezar con los métodos de estimación que lo que habríamos visto era estimación de flujos, ¿no? Con informaciones auxiliares, con modelos log lineales, bueno, en fin, podríamos hacer un recuento. Ahora lo que vamos a hacer es flujos desde stocks, ¿no? Que en la primera sesión, en la de ayer, vimos que una forma muy común era dividir por 3, y que de pronto si nosotros esa ratio la desagregábamos por área geográfica, lo que íbamos a tener era varias ratios que al final nos podrían arrojar un promedio de por cuánto dividir para tener un valor de referencia. Así que bueno, los métodos de estimación, pues bueno, existen diversos para obtener los flujos migratorios internacionales en este caso. Bueno, pero es lo mismo para los nacionales, es decir, para la migración interna. Vamos a tener datos de transiciones de intervalo y datos de stocks también. Algunos utilizan enfoques del tipo ajuste iterativo, y otros, bueno, como los que han diseñado Abel, el profesor, y Cohen en el 2019, los han caracterizado en 3 tipos. En diferenciación de stocks, que es muy común que uno simplemente haga una resta entre los stocks, es decir, entre lo que uno tiene en los datos censales, por ejemplo, no en cuántos migrantes existen, ¿no? El dato concreto. Caída negativa, que sería qué hacer cuando hay un flujo decreciente, y negativo inverso, que sería uno volverlo cero y el otro volverlo positivo, así los llaman, ¿no? Caída negativa y negativo inverso. Podríamos llamarlo simplemente o volverlo cero
o volverlo positivo. La verdad es que son nombres que son asignados como con la intención de estar, ¿no? Primero son en inglés y segundo son nombres que tienen que ser para pegadizos, ¿no? Pues para que la gente empiece a usar las funciones y bueno, ya me entenderán. Um, entonces sería reverse negative en inglés y el otro sería negative fall, ¿no? Y bueno, tasas de migración, la migración neta, y veremos la tasa de migración neta y modelo de crecimiento y contabilidad demográfica. Y hay unos que sean minimización de sistemas abiertos, minimización de sistemas cerrados y uno pseudo-bayesiano que creado por Susan Raftery, que también hace, digamos, muchos métodos de fecundidad y mortalidad también algunas cosas, algunas. Pero sí conozco algunos trabajos adicionales de fecundidad de este señor Raftery. Entonces lo primero que tenemos es diferencia de acumulados. Y diferencia de acumulados es simplemente, como les decía, la resta. Entonces tiene una población por lugar de nacimiento y por lugar de residencia. Por lugar de nacimiento en las filas y de residencia en las columnas. Para un tiempo t y para un tiempo t más 1. Tienen datos diferentes para las dos tablas hipotéticas. Entonces, volver cero los negativos sería restar estas casillas, una resta matricial, y volverlas cero, las que nos den negativo. Y la otra sería volverlos positivos. Esto es una cuestión un poco más teórica, ¿no? De probar. Es decir, habrán momentos en los que volver ceros signifique o sea mejor, ¿no? En términos de la eficiencia de algunos algoritmos porque no admiten flujos negativos. Entonces, bueno, ¿cuándo los vuelvo cero o cuándo los vuelvo positivos? Mi elección es, digamos, volverlos positivos, porque un flujo, pues nunca puede ser negativo, será un flujo de contracorriente, pero no será un flujo, digamos, entre comillas, negativo, ¿no? Siempre será positivo. Entonces, yo volvería, digamos, porque es el intercambio que existe entre esas dos, ¿no? Pero, claro, ahí hay como que no se alcanza a entender por qué sería el negativo la interpretación positiva, la correcta, si al final es una, digamos, de origen a destino, sería de destino a origen. Tendríamos que ponerlo en la otra casilla, la que corresponde a no a la IJ, sino a la JI. Aún así, se interpreta como un valor absoluto. Y bueno, yo prefiero esto porque esto le da, digamos, más proporción, ¿no? A las tablas. Y si hacemos alguna división, algún conteo, tendrá más proporcionalidad la tabla. Así que la función ffsdiff del paquete micest del profesor Abel puede estimar estos flujos usando los enfoques de diferenciación de stocks dados por dos objetos de tipo matrix. La matriz inicial de stocks de migrantes es M1, la de finales M2 y el parámetro decrease tiene opciones decrease 0 o decrease return. Y bueno, y ahí es lo que vamos a probar. S1 será la primera columna de flujos y S2 será la segunda columna de flujos, porque aquí está en tipo long, ¿no? Recordemos. Entonces aquí lo volvemos tipo white, es decir, la tablita como la conocemos, le añadimos sus márgenes para las dos tablas. ¿No? Y bueno, aquí estas son las tablas que vamos a ver, ¿no? Es decir, hasta aquí tenemos las tablas de información que vamos a ver de aquí en adelante. Para el conteo demográfico, que sería, digamos, el otro método, se pudo observar que había una equivalencia entre los métodos de ajuste iterativo y entre los modelos log lineales. Entonces había, para el ejemplo anterior, se tiene que el modelo log lineal de ese ejemplo anterior se escribe de esta forma, como el logaritmo de y y de toda, sacarle el logaritmo a esta función, ¿no? Y bueno, se obtienen, estas componentes se obtienen mediante una maximización condicional de la probabilidad del modelo Poisson, donde M sub J, M sub IJ es el término de compensación basado en datos auxiliares, o semilla, que se llamaba, y disponible totales marginales.
se puede obtener cualquier ajuste iterativo utilizando el modelo log lineal, donde la disponibilidad de los datos define qué parámetros se van a incluir en el modelo, ¿no? Esto proporcionará un marco para expandirse a situaciones de datos más complicadas, donde los valores de las celdas se pueden corregir utilizando términos de interacción. Entonces vamos a ver las comparaciones, ¿no? entre lo que veíamos con las diferencias y, bueno, y el conteo demográfico, ¿no? Abel mostró que las tablas de existencias de migrantes, es decir, de stocks de migrantes, son márgenes conocidas, son las márgenes, ¿no?, conocidas de tablas específicas de flujos por nacimiento. Los stocks van a ser entonces las marginales, ¿no? Sin poblaciones, sin poblaciones nativas, ¿no?, como lo habíamos viendo, es decir, la diagonal no existe, usualmente conocida los totales de población dentro de cada uno de los lugares, ¿no? Entonces vamos a ver que va a establecer las columnas como el total de la población residente. Disculpen aquí que se ubica mal el residence. Perdón. Entonces vamos a establecer las columnas como el total de población residente, ¿no? ¿Por qué? Porque ese va a ser nuestro tope. Entonces este total va a ser la población residente. Los elementos de la diagonal representan la población nativa que se ha movido dentro de cada área, ¿no? Entonces aquí, ¿qué hicimos? Aquí pusimos, perdón, aquí hemos puesto en la diagonal, disculpen, ya, lo que hemos encontrado como la población residente o nativa dentro de cada área que no se ha movido, ¿no? Y vamos a definir que las filas no cambien con el tiempo. ¿Por qué? Porque el lugar de nacimiento no cambia con el tiempo, ¿no? Entonces, para poder hacer la estimación, entonces lo que hacemos es que definimos que entre esos dos stocks, no ha habido un cambio en las proporciones del lugar de nacimiento, ¿no?, sino que ha habido un cambio de residencia. Entonces, el cambio lo vamos a notar, como lo estamos viendo, en las columnas. Así que cogemos cada una de estas filas, digamos, por ejemplo, para la primera fila, que es azul, vamos a tener 100, 10, 10, 0 para cada A, B, C, D y la suma, y lo mismo para el tiempo de residencia T más 1, ¿no? Entonces lo que ahora vamos a hacer es que vamos a convertirlas, todas estas, cada una, porque acuérdense que esto iba a ser los stocks, iban a ser las marginales de las tablas, cada una la vamos a convertir en una tabla de un área. Entonces quedará un lugar de nacimiento para una tabla para cada lugar de nacimiento, y entonces ahí lo que vamos a hacer es ubicar esas marginales. Si ustedes se dan cuenta, estamos aquí en T, vamos a ponerlas como las filas, dice origen, y el residence va a ser usado como, perdón, el T más 1 va a ser usado como el total de columnas, si lo ven, ¿no? Entonces aquí, el total de filas va a ser T, y el total de columnas va a ser T más 1. Y así se va a realizar el ajuste completo de las 4 tablas. Entonces se conocen ya los totales de las marginales, de las tablas, pues, de valores. Van a haber unos elementos perdidos, disculpen, no diagonales. Los elementos que se encuentran fuera de la diagonal representan el número de transiciones o transacciones que hay entre migrantes en el periodo requerido. Los elementos diagonales que faltan son los que no se mueven durante el periodo. Abel propone, pues, establecer los elementos diagonales como los valores máximos. O también se puede, el criterio también puede utilizar los mínimos. Utilice la maximización condicional basada en el modelo log lineal equivalente con parámetros para saturar el ajuste de los diagonales. Y para los demás que no son la diagonal, Azusa y Raftery proponen una función basada en esta que observamos aquí, la y sub i jk, que nos va a entregar cuánto es la optimización, ¿no? Y entonces aquí vamos a tener un valor de un ponderador que se va a estimar, ¿no? Y bueno, ellos proponen que el ponderador sea 0.87. Entonces aquí vamos a tener
los valores. En este caso, él ha decidido escoger los mínimos, ¿no? Digamos el 95, para la tabla B va a ser el 180, para la tabla C ha sido el 115 y para la tabla D el 160, ¿no? Si lo ven aquí, ¿no? B95, luego para la tabla B escoge 180, escogió el mínimo, y aquí también escoge el mínimo y aquí escoge el mínimo, ¿no? Y luego, con la función de Susan Raftery, hacemos el cálculo de las otras, de los que no son diagonal, y vamos a ver cómo obtenemos la tabla de flujo sumado, porque esto es la suma entre los M sub I J más, ese más viene a ser la dimensión del birthplace, A, B, C, D, entonces es simplemente sumar estas 4 tablas anteriores. Así que bueno, hemos avanzado ya bastante, digamos como que todo esto de conteo demográfico, disculpen, aquí está haciendo un calor impresionante. Bueno, la función FFSDemo del paquete MIGES se puede estimar flujos usando el enfoque de contabilidad demográfica, que es matriz inicial de existencias de migrantes M1, la matriz de stocks M2, B es el vector de nacimientos en cada región y D el vector de nacimientos en cada región. El conteo demográfico será ver cómo evoluciona la migración, o sea, con el conteo con nacimientos y defunciones, ¿no? O sea, la ecuación compensadora y poder observar el movimiento de la población. Si Steyr-Asump es igual a true, establece que las celdas de Steyr al máximo. Esto será, aquí ya veremos de qué se trata este Steyr Assumption. Y si es falso, estima todas las celdas usando las marginales nuevas, ¿no? O sea que uno escoge el máximo y el otro, cuando se pone en false, estima todas las celdas usando los nuevos marginales. Lo que se hace es, bueno, sacar las tablas y ponerles sus nombres, ¿no? Para las poblaciones A, B, C y D. Aquí no se alcanzan a ver sino la A y la B. Y bueno, se hace una, con la que habíamos, se hace la suma y luego se hace ponerle sus márgenes. Entonces se obtiene para la suma, que es la que nosotros usaremos. Y con el Demographic Accounting de Susan Raftery, que es el conteo demográfico, vamos a obtener todas las celdas de esas matrices. Es decir, primero lo hacemos para la suma, es decir, hacemos un agregado y luego él mismo va a hacer las desagregaciones, ¿no? Esta misma función va a hacer esas desagregaciones para las diferentes poblaciones porque ya conocíamos las marginales. Entonces, esta función es la que nos va a ayudar a hacer las desagregaciones, ¿no? Para la población A, para la población B, para la población C y D, ¿no? Y lo mismo, se tienen las sumas, perdón, el W que habíamos visto que era 0.87, aquí es lo que estamos haciendo es calculando el de Susan Raftery, ¿no? La función, y otra vez asignamos, miramos la suma, y esto simplemente para mirar que los totales netos casen con la tabla, ¿no? Entonces, aquí lo que hace es revisarse entre los flujos de la tabla estimada anterior y los mismos estimados con con el otro método. Bueno, pues estos métodos requieren que los totales de filas los totales de fila de datos de existencias de migrantes sean iguales. Acuérdense que por el hecho de que los lugares de nacimiento no cambian, sino que estamos viendo cómo es la migración, el cambio de la migración en los lugares de residencia. Y este no es el caso con los datos de flujo bilateral reportados debido a que cambios demográficos de nacimientos y muertes no se puede hacer digamos, esta estimación de este modo, no se tiene muchas veces en los datos de esa manera, o sea, no se tiene cuántos murieron de esa forma, o sea, en esta disposición de los datos. Entonces, él propone un sistema de contabilidad para reducir proporcionalmente la tabla de existencias bilateral inicial por el total de muertes en cada lugar de residencia.
prestando los nacimientos de cada lugar de residencia de las poblaciones nativas en la tabla de existencias bilateral. Acuérdense que las poblaciones nativas son las diagonales, entonces uno debería ajustar, lo que está diciendo es que debería ajustarse por las muertes en ese lugar de residencia, y era lo mismo, la misma esencia de la construcción de tablas que vimos en la sesión pasada, en la que se debería tomar en cuenta el tiempo de exposición y en la que un muerto o un migrante que se muere debería haber aportado ese tiempo en la tasa. Abel agrega otro origen y destino para garantizar las márgenes de las existencias que se modifican, y al final se rescalan esos stocks para que las filas coincidan con el punto medio de su diferencia y los totales de las columnas permanezcan sin cambios. Después ya hay otros refinamientos más adelante, 2019-2020, de Raftery, que usa el método de contabilidad para hacer otras estimaciones de otro tipo. Y bueno, Abel y Cohen hacen todos los métodos anteriores con los datos de Naciones Unidas, y estiman los flujos y hacen todas esas estimaciones para una matriz de 200 por 200 origen-destino. Y bueno, pues aquí se tendría 6 gráficos de cuerdas, que lo vamos a ver enseguida, para las diferencias de stock negativas, para las diferencias reversas, cuando se calculan así, cuando se calculan con tasas migratorias, cuando se calculan con conteos demográficos maximizando, cuando se calcula con modelos de conteo migratorio minimizando, o cuando se hace como lo propone Raftery y ASUS. Y bueno, esto simplemente es un diagrama de correlación de Pearson para ver cómo se correlacionan esas estimaciones, ¿no? Cuáles están correlacionadas, ¿no? Que el Demographic Account Pseudo-Bayesian Close, que es el último error, con el conteo neto, ¿no? Que tienen unas correlaciones bastante de 1, ¿no? Y así es para validar pues las estimaciones. Y algunas referencias en este caso, y por este momento pues terminaríamos esta partecita. Carlos. Perfecto, Sebastián, gracias. En este momento, pues vamos a aprovechar, mientras tanto hacemos el break, para compartirles a ustedes el link de YouTube de UNFPA para que puedan hacer la consulta más adelante de esta sesión y de la sesión de ayer. Voy a copiarla en el chat. Ese es el canal YouTube de UNFPA Colombia. En este momento no van a encontrar la sesión de ayer porque, bueno, tenemos que editar algunos espacios, pero ya vamos a disponer esa sesión y esta, así como algunas dudas que nos han compartido y que vamos a dar respuesta por ese medio. También vamos a compartir con ustedes, y Sebastián me complementará la información del GitHub que vamos a encontrar ahí, Sebastián. En el GitHub vamos a encontrar las diapositivas, bueno, los slides, y vamos a encontrar 2 ejercicios con 2 códigos, digamos, para esta sesión, esta sesión de la estimación, con todos los códigos. No lo di ayer porque igual si ustedes encuentran el paquete migrar tiene su presentación y bueno, tiene digamos, toda la metodología, pero esto sí no tiene, digamos, como en alguna parte. Entonces yo lo voy a disponer allí, el código, para el algoritmo iterativo y para creo que los modelos lineales, si no estoy mal, que son los 2 ejercicios que se proponen. Y bueno, es esto nomás. Y bueno, algún complemento pues de esto, de referencias bibliográficas que he recopilado. Entonces voy a poner, no sé, una hoja en Word o un PDF con las referencias.
Perfecto, gracias Sebastián. Sí. Por ahora no tenemos dudas. Bueno, sí. Quisiera preguntarles si nos pueden recomendar algún material como videos, blogs o tutoriales para crear los gráficos de cuerdas que nos mostró Sebastián. Pregunta Nicolai Castañeda. Ya, es la segunda, es lo que viene. Ya vamos a ver cómo se pueden hacer los gráficos más importantes y un recuento histórico de cómo han sido los flujos migratorios y cómo ha sido la representación desde hace mucho tiempo. Así que espero que 5 minutos y que espero que estén otra vez de vuelta y que se queden a ver cómo se hace el grafiquito de cuerdas. Perfecto, gracias Sebastián. Por ahora no tenemos más dudas. Recuerden que en el chat pueden ir agregando comentarios y bueno, ya nos volvemos a conectar. Gracias. Listo, Sebastián. Fijo, apareciste. Hola, ¿me escuchas? Perfecto, sí. Vale. Un segundo, por favor. Vale. Bueno, pues entonces esta será la cuarta presentación y última. Am, y esta tratará sobre un poco la visualización. Y al último veremos si nos queda el tiempo, algún bonus ahí sobre un tipo de gráfico adicional. Y bueno, comencemos. Visualizando flujos bilaterales de migración. Pues bueno, como antecedentes, digamos, se tiene que visualizar de la migración bilateral, no es algo sencillo, ¿no? Había muchas, digamos, confusiones con lo que inició siendo, por ejemplo, el análisis de redes sociales y cómo podría llegar a esto ayudar a visualizar, y bueno, INR se fue avanzando poco a poco hasta llegar, digamos, a una conceptualización, ¿no? El artista en general, cuando va a diseñar una caricatura, no traza todos los elementos que caracterizan una expresión facial, ¿no? Sino que simplemente coge algunas características o rasgos personales y los exagera o no sé, y ya con eso nosotros podemos identificar que es una u otra persona. Entonces, de lo que se trata en la visualización es de simplificar digamos, esas gráficas. Muchas veces, o la primera aproximación fue cartesiana, fue basada en mapas, ¿no? Y pues esta visualización de flujos en mapas también empezó en cierta época del tiempo a ser muy usada, y bueno, después se fue como complejizando, si ya los flujos eran así, si no eran así, si más de otra manera, entonces era muy difícil. Pues en esta clase se verá, disculpen, aquí quedó mal, diagramas de cuerdas, no son acordes, chord diagrams, ¿no? Diagramas de cuerdas, ¿no? En inglés, chord es acorde también. Y bueno, como les digo, se trata de identificar aquellas cuestiones que no sean basadas en mapa, ¿no? Porque igual nosotros somos de alguna manera demógrafos y sí nos importan los mapas y nos importa saber, pero cuando queremos dar una información, muchas veces un mapa es muy grande o no se entiende. Entonces, digamos, estos diagramas de cuerdas como los que vimos en las diapositivas pasadas, dejan ver una comparación entre todas estas. Así que si empezamos observando el trabajo que hizo Minaj, ¿no? En 1858 sobre flujos, pues vemos que son básicamente representaciones sobre mapas, ¿no? De cuántos flujos había sobre Inglaterra, sobre las costas nortes de Europa, desde España, cómo eran los flujos, en fin, cómo se distribuía esto alrededor del mundo, cómo eran las corrientes de migrantes alrededor del mundo. Ya después empiezan, como les digo, a aparecer mapas con flechas, con flujos que significan hacia Estados Unidos en este caso, ¿no? Y que nos permiten ver ya que si la línea es un poco más gruesa, entonces es mayor el flujo, ¿no? Y esto pues va a representar mucho mejor, digamos, visualmente. Esto
ya hace mucho tiempo. Después hay unos gráficos que, como yo les comentaba, empieza a interactuar con la ciencia de redes, porque pues la migración puede considerarse una red propiamente hablando, ¿no? Entonces hay una ciencia de redes que nos permite visualizar unos flujos, pero no se acaba como de entender muy bien como de dónde a dónde van o cuántos son, qué flujo es más importante. Solamente lo que ustedes observan ahí como más rojo es simplemente porque hay más intersección de líneas. Entonces sí dice algo y es que ahí hay mucha intersección de líneas, pero la verdad no hay una gran representación, digamos, de un sistema migratorio. Quizá puede haber una representación, ¿no? En lo que se ve aquí en el sistema africano, por ejemplo, ¿no? Una África en las costas del Atlántico muy diferente a la que se ve en el centro y sur. Y lo mismo esto, ¿no? Las redes entonces empiezan a proporcionar elementos de, bueno, cómo poner el ticker, ¿no? Más gruesa el flujo. Y entonces, bueno, lo que ustedes observan acá se supone que eso es un flujo de aquí a aquí, ¿no? Que sería de India a estos países de Oriente Medio. Bueno, de aquí, por aquí a aquí, como que no se alcanza a visualizar muy bien, no se alcanza a ver muy bien los flujos o las trayectorias, ¿no? No hay flechas en aquí no existen flechas, solamente hay como unas intensidades representadas en el grosor. Entonces, bueno, los primeros diagramas de cuerdas son introducidos por Martin Kwiatkowski, supongo que se pronuncia así. Um, y bueno, es que se ven en una parte del New York Times, ¿no? Que ya lo vamos a ver, que es para utilizar, para visualizar genes que están relacionados, porque en general la ciencia de redes también se utiliza para eso, para encontrar genes primordiales en las enfermedades, relacionar enfermedades con genes, en fin. Entonces, esto fue lo que se quiso hacer, relación de enfermedades con genes, y se inventaron este diagrama circular que no precisamente viene diseñado en R, venía diseñado en otro sistema, perdón, en otro lenguaje de programación, Perl, y Perl permite hacer este tipo de cosas, ¿no? Se utiliza mucho en bioestadística el Perl. Y bueno, muestra relaciones entre pares de posiciones mediante el uso de cintas o cuerdas que codifican la posición, el tamaño y la orientación de elementos genómicos relacionados entre sí. Y el software se llama Circos, diseñado completamente en este lenguaje de programación que es Perl, y puedes entrar a circos.k para visualizarlo. Y más o menos este es el que empieza siendo como, bueno, este es el chimpancé, el pollo, los genes humanos del ratón, y más o menos relacionando los genes entre estas especies, ¿no? Aquí entonces podemos ver, ¿no? Que tenemos genes del mono, que, ¿no? Tenemos genes de ratón, genes de pollo, en fin. Esto era como las primeras, los inicios. Con datos migratorios, entonces ya se empiezan a complejizar las cosas dentro del R, entonces empiezan a introducirse librerías nuevas de R, en JavaScript, por ejemplo, y bueno, empiezan ya como a usarse un poco más porque se descubre la manera, en este caso Nicola Sander, que es una señora que trabaja en este momento en el instituto, trabajaba en ese momento en el Instituto de Estadística de Demografía de Viena, y ahora, bueno, no sé, está en Alemania en otra parte, y el señor Abel, doctor Abel, define en su artículo para usar con datos migratorios y hacen el cálculo completo de esta matriz. Ustedes pueden encontrar esta misma, la que está a su costado derecho, la pueden encontrar en esta página que es global-migration.info, o pueden simplemente ingresar y buscar Guy Abel gráfico de cuerdas, y van a encontrar muy seguramente las estimaciones que tiene el Vienna Institute. Ahora, sin embargo, si nos queda tiempo, yo les muestro la página web. Y bueno, pues esto fue como lo primero que se empezó a hacer. Entonces venga, cómo hacemos las de Estados Unidos, ¿no? Cómo dividimos estas regiones. Entonces ustedes observan, acá hay unos espacios, y todos estos espaciecitos, y el espaciecito de aquí entre la letra y el colorcito verde, todos estos se tienen que programar, todo eso se le tiene que decir al gráfico.
Entonces, que si el gráfico va en doble línea, como South America, Central America, North America, pues cabía, entonces no se hizo en doble línea, pero los que no cabían se pusieron en doble línea, eso también se tiene que programar. Todo en este gráfico, pues es programado, ¿no? Entonces, si ustedes observan, son como son unos anillos que digamos que si los miramos desde afuera hacia adentro, lo que vamos a ver es que primero se encuentra en los títulos, los nombres. South America, pero hay un primer anillo que es el South. Por ejemplo, South America vendría a ser South el primer anillo, América el segundo. Luego viene un espacio, luego vienen los números, luego vienen los colores y luego viene otro espacio que si ustedes observan aquí es muy pequeño, pero aquí es muy grande. Y eso va a significar las salidas y las llegadas. O sea, las llegadas es donde hay un espacio más grande. Eso también se tiene que programar. Pero en general, ¿dónde están las flechas? Aquí él pone las flechitas por aquí dentro de los, digamos, de los flujos, pero eso se puede también programar como una flecha gigante, ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, algunas tramas están basadas las tramas de colores están basadas en el paquete original, circos, en las entradas registradas primero en cada sector, son los datos que vamos a usar, las cuerdas, disculpen ustedes, para los flujos más pequeños se superponen a flujos más grandes, se ocultan los flujos más pequeños, ese es un poco el inconveniente. Porque hay unos flujos, por ejemplo, si uno los va a poner, ¿no?, internacionales y va a ser el regional con México, pues entonces México va a ocupar una gran parte del flujo hacia Estados Unidos, por ejemplo, pero, no sé, Belice pues va a ocupar uno más chiquito y así. No es fácil detectar la dirección de los flujos, digamos, en los primeros diagramas no lo era, y pues hay que añadirle como unas flechas o había que añadirle flechas de verdad, como ustedes ven aquí, una flechita, otra flechita, aquí arriba en Central America, Norteamérica, aquí pues se observa estas flechitas, había que agregárselas, ¿no?, manualmente, y bueno, pues han aparecido cada vez más tramas para poder estructurar este gráfico. Y bueno, pues el paquete Circleize es el que nos va a ayudar, diseñado por Su Wang el que nos va a ayudar a estimar o disculpen, a visualizar los flujos. Entonces, con la función, este paquete, Circleize, con la función Core Diagram. Entonces, bueno, pues tenemos una tabla inicial que, bueno, estos son flujos estimados en formato tidy ya. Es una tabla que está de population of birth and population of residence. Sería aquí origen, destino, ¿verdad? Y el stock se tiene aquí, population name, el nombre del país, el nombre de la región, el nombre del área, porque esto es de Naciones Unidas, ¿no? El nombre de la región de residencia y así, ¿no? O sea, sería como de las regiones de residencia, la región de residencia y el área de residencia. Entonces aquí primero se usa, de esto viene del paquete tidyverse, específicamente del paquete dplyr, y aquí lo que se usa es la función groupby para hacer un aggregate, ¿no?, lo que se conoce en SPSS o en otros como un aggregate, y luego se hace un summarize para poder obtener el resultado de ese aggregate, ¿no?, que sería la suma del stock entre África y África, ¿no?, entre África y Asia, África y Europa, ¿no? Entonces aquí está sumando cuántos migrantes hay dentro, ¿no?, porque estamos mirando el stock. Y aquí lo que seguiría es que hacer el gráfico. Entonces vamos a ver que hay un gráfico, porque aquí ya tenemos la tabla en formato long, que es como siempre la buscamos hacer en tabla pivote, tabla dinámica, como ya hemos dicho que se llama en varias partes. Entonces así el gráfico por defecto, dice la función Core Diagram, puede tomar una matriz de data frame, que era lo que teníamos anteriormente, como el argumento para esta función.
Se prefiere el último ya que son mucho más fáciles de crear y manipular, es decir, la última tabla que creamos, deplir en formato long. Cuando se usa un data frame, las primeras tres columnas deben corresponder al origen, destino y el tamaño de la conexión, que es esto que tenemos aquí, ¿verdad? Origen, destino y el tamaño, o sea, la intensidad. Y dice, las columnas pueden tomar cualquier nombre, pero deben estar en ese orden siempre. Origen, destino e intensidad. Es decir, aquí tenemos origen, destino, intensidad, pero porque lo volvimos a renombrar. Aquí hicimos un rename, que es origen del pop area, destino del port area, que es la residencia y el nacimiento. Entonces aquí simplemente dijimos origen, destino, ya está, ¿no? También funcionará con la función, o sea, es decir, esto habíamos visto anteriormente que uno podía volver las tablas de tipo table, que son mucho menos pesadas, ¿no? Entonces él le dice que este core diagram funciona para este tipo de formato de tabla, ¿no? Que muchas veces uno tiene el data frame, pero a veces tiene el formato de tabla tipo table, entonces uno dice, bueno, pues mejor si lo puedo hacer en table, porque uno muchas veces son procedimientos con muchos datos, y el Tibol lo que hace es que si uno lo sabe usar con el operador pipe, que es este porcentaje mayor que porcentaje, él irá haciéndolo cada vez más rápido con un formato tipo Tibol. Muchas opciones en Core Diagrams, hay muchísimas, para que, como les mostraba al principio, para cada cosita hay que cambiar una cosita, y por defecto pues vamos a mostrar que este sería, digamos, como el que simplemente con Core Diagram X igual a D1, que es esta tabla, D1, obtendríamos este gráfico, ¿verdad? Entonces, si ya se obtiene este gráfico, que es, ustedes lo ven, los números no están pues como muy bien, ¿no? No se tiene una buena escala. Digamos, Europa sale bien porque pues es cortico el nombre, pero Latin American de Caribbean sale pues como muy largo, casi pegado con el Northern America. Bueno, entonces ahí está como bonito lo que hay por dentro, pero hasta ahora no hemos cambiado absolutamente nada. Entonces vamos a organizar primero los sectores. ¿Qué son los sectores? Pues estos pedacitos de por aquí, estos de aquí son los sectores, ¿no? Entonces vamos a organizarlos. Entonces el orden de los sectores es alfabético por defecto, por eso sale aquí Latinoamérica, Northern, África va a ser el primero, entonces aquí está tomando desde aquí las manecillas del reloj. Y desde aquí empezó A, E, L, N, ¿verdad? O, que termina en Oceanía. Entonces aquí empezó el gráfico a producirse. Intenta ordenar para que las regiones vecinas estén próximas, ¿no? Entonces eso es lo que uno, digamos, como que trataría de hacer, ¿no? Para, para que tenga sentido, ¿no? Entonces muchas veces pues uno no puede pegar, no sé, si uno está hablando de los flujos entre África y Europa, pues no, en el gráfico no puede salir un país de África, un país de Europa, un país de África, un país de Europa, sino que tendrán que salir los de África en alguna parte contra los de Europa en otra. Entonces, digamos que es lo que vamos a hacer. Entonces, organizamos, hacemos una tabla la llamamos D2, ¿no? Con la región África, ¿no? Asia, Europa, Latinoamérica, Caribbean, Norteamérica y Oceanía, ¿no? Y a esto le vamos a como a revolver el orden y hacemos una range, ¿no? De este orden y ya tenemos otro orden. Es el orden que queremos, ¿no? Este es diferente, como lo ven, y esta sería otra vez ya arregladito. Entonces ahora lo vamos a imprimir con la función core diagram, pero con otro orden de los sectores, ¿verdad? Entonces quedaría Asia arriba, luego Latinoamérica, de Caribe, Norteamérica, África y Europa, tal cual como nosotros lo ordenamos en la tabla de 2. Luego vamos a ver que hay unos espacios que yo les decía a ustedes, entonces está gap degree, start degree, ¿no? Estos espacios se controlan con la función circospar, los parámetros generales del diseño de la pantalla, ¿no? Entonces usar circospar para establecer el grado de las brechas entre los sectores. El default es gap degree es 1. Y start degree es el grado de las 3 en punto. ¿Se acuerdan donde empezaba? Donde aparece el primer sector.
¿no? Ese start degree y si es 0, es porque va a iniciar desde 0 aquí en África. Entonces inicia a las 3 en punto, inicia, ¿no? En sentido de las manecillas del reloj. Uy, lo siento. ¿No? Entonces, bueno, aquí ya el predeterminado start degree es este. Muchas veces se pone que empiece desde arriba, ¿no? Desde las 12 en punto. Todo lo establecido a través de de circos.par se solucionará para todos los... Ah, lo siento. Que debería ser gráficos restantes, es decir, para todas las cuestiones restantes que tengan que ver con las de espacios o diseños del gráfico. Entonces, bueno, vamos por ejemplo a incrementar los gaps, ¿no? A estos espacios que hay. Entonces, el gap degree igual 5, core diagram, decimos circo spar, gap degree igual 5. Y llamamos ahí e imprimimos. O sea, lo primero que hicimos fue incrementar esos espacios y lo segundo que hicimos es rotarlo con el mismo orden que habíamos establecido anterior, ¿no? Pero lo vamos a rotar 90 grados, es decir, que debería quedar arriba, ¿no? Lo que antes era las 3 en punto debería quedar las 12, ¿no? Pero es evidente que, ¿no? Entonces, el primer gráfico nos va a sacar esto, unos gaps diferentes, ¿no? O sea, a ver, que es que no se ve muy bien, ¿qué es esto? Este es el primer gap, ¿no? O sea, aquí hay un espacio, aquí hay otro espacio, aquí hay otro espacio. Entonces lo que hace las primeras 3 o 2 líneas de código es ampliar esos espacios. Este espacio de aquí, este espacio de acá. Entonces ya uno decidirá si quiere más o menos espacio, ¿verdad? Y la segunda línea de código lo que va a hacer es rotarlo. Pero si ustedes se fijan, aquí pasó algo y es que cambió otra vez de color. Y es porque el color va a cambiar siempre que no lo establezcamos. Vamos a tener que crear una paleta de colores personalizada para nuestro ejercicio, ¿no? Y muchas veces estas paletas de colores vienen dadas por paquetes como el Brewer, Art Color Brewer, o, bueno, paquetes Viridis, hay otras que se llaman Viridis, y bueno, estas paletas de colores nos van a proporcionar algo interesante, pero al final no vamos a poder, si son, por ejemplo, más de 13 categorías, o, ¿no? Entonces a veces es mejor crear su propia categoría. Dependiendo de lo que uno tenga que hacer, define si baja paquetes con paletas de colores o crea una propia, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vimos que aquí está 2 por e a la 7, 4 por e a la, ¿no? Está bien que sí pues se ven, pero no se lee muy bonito, ¿no? Entonces, lo que se hace es llevarlos a una escala más sensible, porque pues aquí son millones, entonces dividimos por 1.000.000, ¿no? Al dividir por 1.000.000, pues ya vemos que la cosa cambia, se ve más limpio, ¿no? Pero siguen cambiando los colores. Entonces, bueno, pues ahora sí, pues vamos a tener que establecer los colores. Entonces, bueno, los colores se manejan de manera aleatoria cada vez que se hace el plot, pero se pueden establecer para leer distintas regiones, países, áreas, depende como uno lo codifique, ¿no? Yo, por ejemplo, he hecho un ejercicio para Colombia en el que tengo una regionalización propia y esta regionalización incluye muchos municipios, entonces yo más bien le asigno, pues hago el mapa para los municipios, pero más bien le asigno los colores a la región completa. Entonces así tengo que sé que esos municipios o de esos departamentos salen a otros departamentos, pero con un solo color, ¿no? Con una regionalización. Entonces muchas veces a uno le toca como dividir regiones o hacer algún tipo de división para esto. Entonces, bueno, los colores tienen por la transparencia que se fija, es 0.5 por defecto, y el argumento col corresponde a los flujos bilaterales. Entonces aquí tenemos la matriz de 2 que teníamos anteriormente, disculpen, veíamos aquí que tenemos esta matriz de 2 que eran los nombres, y entonces aquí lo que hicimos fue agregarle el color, ¿no? Entonces dice que
para agregar el color, uno puede crear una columna que se llame color, recol1, ¿no? Que va a tener rojo, negro, oro, naranja, azul y púrpura, ¿no? Y estos colores se le van a añadir a esa tabla de 2. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de todos esos cambios que vamos a hacer en ese core diagram los vamos a ir metiendo como en esa tablita. Entonces ustedes ya ven que cuando yo grafico con el nuevo color, grid call, ¿no? Con este nuevo color que no es, que si lo grafico con el 1, ¿no? Ya me dice, mire, sí, es este el que tenemos y este es el que queremos. ¿Perfecto? Entonces ahí ya tenemos cómo hacer los colores. Pero hay otros casos. Hay casos en los que yo, por ejemplo, puedo crear colores con los códigos, ¿cómo es que se llama? RGB, creo que se llama RGB, Red, Green, Blue. Creo que esta codificación RGB. Y otra que diga, menos que lo que pasa es que quiero saber cómo se ve cuando solamente quiero los flujos de Norteamérica y los otros quiero que salgan en gris para resaltar precisamente los flujos de Norteamérica. Si quiero hacer resaltar algún área o alguna cosa específica en mi estudio. Entonces hicimos tres gráficos de cuerdas. En el primero con el mismo, el primero el anterior, el mismo. El otro con una transparencia diferente, que será 0.25, y el otro con la tercera columna. Entonces vamos a tener el gráfico, el que habíamos observado, y los otros dos, ¿no? Los otros dos, si ustedes se fijan, esto está más transparente que este que está a su izquierda, y el otro pues tiene Norteamérica y tiene más o menos la distribución y se sabe que de ahí es que salen. Entonces se le coloca incluso el color rojo a toda la parte, a ese sector de Norteamérica que ha señalado. Y digamos que cuando uno tiene que hacer alguna cosa en específico sobre si migran de una región a todas las demás, pues uno puede hacer este truquito ahí de poner en la tabla una sola roja y los demás en gris. Igual, lo que vamos a hacer aquí es graficar los colores, molestar un poco las cuerdas, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ver qué pasa si yo, cuando agrupo por origen y le coloco, pues, como un color que sea transparente y a los otros que no son, si ustedes se fijan, es origen igual Asia, destino igual Asia o destino igual Asia. Si es sí, colóquele un gris y si es no, colóquele el color que yo he creado, ¿verdad? Y bueno, más o menos aquí se hace esa operación para obtener esta tabla, ¿no? Y es lo que vendría a ser representado por esto, porque los demás son transparentes. Entonces lo que quiero observar es la migración desde Asia al resto. Entonces aquí, bueno, voy a obtener desde Asia al resto y los demás transparentes, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí ustedes vieron que lo primero es que aquí hay se ven cuerdas, pero no se ven de dónde para dónde, ¿no? Se ve que es Asia a Norteamérica, pero no se ve si es de Asia a Norteamérica o si es Norteamérica a Asia. Entonces hay que darle una dirección. Y esa dirección, como se los comenté al principio, a veces se le puede dar solamente con el espacio que uno deja en el sector de llegada, ¿no? Entonces, bueno, también se puede elaborar primero el espacio y segundo, una flecha, ¿no? Entonces, bueno, vamos a elaborar tres tipos de gráficos. Aquí le ponemos, quitamos el link call de la columna, en la columna link call, ¿no? O sea, de la tabla de 1. Y vamos a usar esa tabla de 1 anterior con ese orden que habíamos establecido y con la región, con el color que escogimos el col 2, el que habíamos hecho que no era rojo y gris, con las mismas transparencias, pero aquí ya hay otros argumentos, ¿no? Entonces dice default, ¿no? Direction type, dice div height, ¿no? Es lo que vamos a usar para establecer si son flechas, ¿no? Y luego vamos a decirle que sean flechas grandes. Entonces, primero le decimos, mire, queremos que el tipo de dirección se dé en términos de flechas, pero después le decimos, pero necesitamos que sean flechas grandes porque si no nos va a quedar como todo muy montado.
Entonces, esto es lo que pasa. La primera es la que nos traería la directional equals one, nos traería, perdón, el primer gap, digamos, de tamaño 1 en el formato de llegada, ¿no? En el sector de llegada, disculpen. ¿No? Entonces iría de aquí a aquí, por ejemplo, de Norteamérica a Latinoamérica, pero el sector de llegada sería este, ¿verdad? Aquí lo que vemos en el segundo es que había una, una inserción de un tipo de dirección que era diff height y de por línea, de por flecha, ¿no? Y eso es lo que vemos en el segundo gráfico, vemos las flechas y cómo están distribuidas, ¿no? Y en el tercero ya lo que alcanzamos a observar es que lo que vamos a montarle es como tal la punta de la flecha al sector de llegada. Entonces aquí le montamos como la puntica de la flecha. Aquí va a quedar el sector de salida. Disculpen, yo me equivoqué. En este el sector de salida era el más amplio. Sector de salida, sector de llegada, el menos amplio, ¿no? Y lo mismo para los demás. Y lo mismo cuando ya se tiene la flecha montada, ¿no? Sobre la cuerda más grande, entonces ya le va a poner una puntita al final de cada flechita. Y vamos a obtener desde donde sale con un espacio y una flechita hasta donde llega. Y ese sería, digamos, cómo manejar las direcciones, ¿no? Si se conecta a la base, o bueno, se enlaza el sector mediante la combinación de ajuste entre la diferencia de altura entre el principio y el final de las cuerdas, y se elimina el relleno entre el eje y la cuadrícula, porque, bueno, hay unos círculos internos pues que van llenándose o no y van a quedar más montados o menos montados. Entonces, aquí lo que va a empezarse a jugar es con las diferencias entre las alturas, de cuánto puede ser la altura ¿cómo anillos que están fuera, ¿no? Entonces uno dice cuánto es la altura, cuánto es el ancho en este caso. Lo que pasa es que se llama altura por la definición, pero es como un ancho de banda, digámoslo así. Y decimos en un caso es 0.2 y en el otro caso es 0.5. Entonces vamos a obtener este tipo de gráfico, con 0.2 o con 0.5. Entonces ese nos va a servir, diff height nos va a servir para mover esas flechitas. ¿Ve? Y track margin nos va a servir para establecer los labels. Vamos a empezar a jugar primero con el track, ¿no? Con el camino, ¿no? Este círculo que hay ahí fuera, este anillo fuera, ¿no? Entonces, el valor determinado será 0.01, 0.01. Y 1% entre los nombres de etiqueta y eje, por 1% por entre eje y rejilla. Entonces, bueno, aquí ustedes podrán observar cómo moviendo simplemente el track margin, que es al principio donde dice circos par track margin, vamos a poder obtener, digamos, que no se nos solape, ¿no? O que se nos pegue o que no se nos pegue. Mire que el de salida aquí está no pegado y ese es el track margin y pegado, muy pegadito en el de salida. Si es que lo queremos así, ¿no? Digamos como para que quede, no sé, una cuestión visual de alguien que le guste que quede más pegado, menos, no sé. Y también uno puede ordenar las cuerdas, ¿no? Por ejemplo, aquí ya se le agrega este link largest on top, o sea, es decir, el link más grande, digamos, la migración más grande, el flujo más grande de migración va a quedar arriba y así se va a ordenar todo. Entonces, por ejemplo, en este gráfico, el más grande es el morado y queda justo después, cuando ya se hace el cambio, queda arriba. Entonces, muchas veces uno quiere observar esos flujos y decir, sí, es que me importa más observar el de este país a otro, entonces prefiero ordenarlos de mayor a menor dentro de este entramado. Y por último, digamos que se van a agregar las etiquetas, ¿no? Entonces, hay, digamos, múltiples argumentos como inside, outside, clockwise, reverse clockwise, downward, que nos van a servir para arreglar estos labels. Entonces, digamos aquí,
se incorporó a, annotation track, ¿no? Aquí no hay nada, esto sería em, sin los labels, perdón. Y bueno, ya después vendría un ajuste con el track height, es decir, con la altura de ese track, añadirle como un anillo nuevo, ¿no? Y lo que estamos haciendo al añadirle estos labels es, uy, lo siento, es modificando ese circos track, ese anillo exterior, ¿no? Y al modificar ese anillo exterior, también lo que vamos a hacer es dividir ese anillo exterior, aunque parezca mucho código, no lo es, o sea, es simplemente como modificaciones pequeñas en el código. Ustedes pues, ya después yo les pongo las diapositivas, ustedes van a poder observarlo. Son modificaciones para dividir en dos ese anillo, o sea, para poder decir que no quede Latinoamérica de Caribbean así todo largote, sino que quede más bien Latinoamérica and de Caribbean debajo. Y esto se usa para hacerlo más pequeño, ¿no? Entonces aquí tengo dos separado y luego le agrego texto, que es lo que voy a hacer, y lo mando un poco más pequeño. Y los labels los voy a tomar de esa tabla que había creado en algún momento, ¿no? De cuáles son las regiones, ¿no? África, en fin. Y lo que voy a obtener al final es este tipo de gráfico, Oceanía, Latinoamérica y el Caribe, modificando cada uno de esos espacios y de esos parámetros para el gráfico. A mucha gente le gusta más pegadito, digamos, esto, ¿no? Para significar, para no tener esas confusiones que yo acabo de tener, en la que es menor, de salida es el menor espacio que hay y de llegada, ¿no? Entonces aquí simplemente lo mejor es pegarlo y dejarlo con la flechita para no tener esas confusiones. Y bueno, otros, digamos, basados en, digamos, estos basado en representaciones que no se refieren a mapas. Pero bueno, si ustedes ya están interesados en hacer otro tipo de cuestión ya más referente a flujos y mapas, entonces están las aproximaciones que tienen que ver con análisis de redes sociales y grafos. Y esto, digamos, por ejemplo, este es un ejercicio que yo he realizado con el software Gephi para el año 2005 en un artículo publicado en una revista, en donde hago una regionalización con los flujos migratorios. Digamos, yo ya tengo esto hecho para el 2018, con todos ¿no? Con el censo que salió nuevo, y entonces había gran expectativa, entonces he cogido datos para hacer estas regionalizaciones. Y digamos, también se tiene lo del core diagram, que pues, esta región, digamos, corresponde a estas regiones. No se los muestro porque, bueno, pues está en preprint, entonces les muestro el pasado, el del 2005, y el que difiere del 2018 en muy poco, sobre todo con que simplemente desaparecen estos grupos de por aquí, se vuelven uno solo para los hombres con este grupo marrón, y este de aquí se pega con Antioquia, que es este grupo azul. Aquí terminaríamos, digamos, como la presentación. Me quedan unos cuantos minutos antes de salir, y solamente quería mostrarles otro tipo de gráfico que, bueno, no alcanzo a desarrollar ahora, pero es el GG Alluvial, que también sirve, o Sankey Plot se llama, en R se llama Sankey Plot, y sirve para también ver cómo se hacen estos gráficos. Pero así que... perdón. Así que, perdón, es que no estoy viendo, disculpen, no les está dejando ver la pantalla de donde tengo esto, disculpen ustedes. Aquí. Ahora sí, este sería el GG Alluvial y es el último, digamos que no tengo, tengo los códigos, pero bueno, se nos agota el tiempo. Y bueno, ya este sería el último, que es el Sankey Plot, que sirve también para representar flujos digamos, por ejemplo, cuántos pasaron de un año en sal a otro año en sal, en términos de flujos, en términos, bueno, uno podría hacer la estimación y representarlos en términos de flujos o stocks, ¿no? Y es muy usado también en cuestiones de presupuestos y tal, pero bueno, se ha adaptado para visualizaciones de migración.
Ah, y el otro que yo les había mostrado es rápidamente, ay, lo siento, ah, es Gephi, que es el software que se usa para visualizar de datos de redes, que es el que he usado para hacer las visualizaciones de 2005 y 2018, en ese caso del Censo de Colombia, eh, usando pues esta herramienta. De, de nuevo, agradezco mucho la participación de todos ustedes. Hemos sido aproximadamente 240 en el primer día y 110 en el segundo, más o menos llegamos a 120 participantes, lo cual para mí es un motivo de gran felicidad y gran orgullo. Y bueno, pues estaremos compartiendo estos materiales en esta página de Gephi, perdón, de GitHub, que encontrarán las otras diapositivas en PDF con las correcciones correspondientes, porque no las pienso dejar así como están. Y bueno, encontrarán también los ejercicios o los códigos en R, si puedo, con las bases de datos que estos utilizan para que de pronto les sea mejor el ejemplo. Y bueno, no es más. Muchas gracias y un saludo a todos. Gracias, Sebastián, y gracias a todos por haberse conectado. Bueno, tengo, con el poco tiempo que tenemos, pues voy a compartir solo una duda, Sebastián, y es, nos pregunta Julián Echeverry, ¿qué material recomienda para consultar conceptos de análisis de migración? Buena pregunta. Depende de lo que quieras, gracias por la pregunta, pues depende de lo que quieras, digamos, enfocarte, ¿no? Entonces, lo primero sí es en cuestiones, digamos, matemáticas de la migración, muchos libros de Springer, digamos, de Andre Rogers, de todos los mencionados aquí, son buenos para los análisis de la estimación de la migración. Tienen bastantes, algunas de las diapositivas el de la primera sesión fueron sacadas de algunos de estos libros de Andre Rogers. Eh, si son más del tipo de políticas públicas, pues yo sí creería que, pues, digamos, ahí ya páginas de OIM, World Population Prospects, pero si es más de, digamos, de la técnica, recomendaría libros de este señor Andre Rogers o de Tom Wilson o de Philip Rees, que salen también en algunos en las diapositivas. Y bueno, hay gran cantidad de material. Yo lo que voy a hacer entonces es poner como veníamos diciendo en la primera sesión de este día, algunos materiales o bibliografía correspondiente a lo que me dices. Perfecto, Sebastián, gracias. Algunos me escribieron que no habían alcanzado a copiar el link, entonces voy a compartir de nuevo en el chat. Les comparto el canal YouTube de UNFPA Colombia, en donde van a encontrar en los próximos días estas dos sesiones. También el GitHub, en donde van a encontrar la presentación y el código, lo que ya nos comentó Sebastián. Y pues agregué también la fanpage de UNFPA Colombia en Twitter, en Facebook, para que nos sigan y se enteren de próximos cursos o lanzamientos. Quisiera recordar que este curso está en el marco del Día Mundial de Población, que nosotros no lo tomamos como el mes mundial de población. De hecho, la semana pasada lanzamos el triage poblacional para territorios PEDET. Próximamente lanzaremos el triage poblacional 2.0, que en pocas palabras es información demográfica para no demógrafos a nivel territorial. Acabo de copiar también el link en donde podrán hacer las consultas de principales indicadores demográficos, también descargar nuestros documentos. Y pues bueno, gracias por su asistencia. Muchas gracias, Sebastián, por compartir toda la experiencia en temas de migración. Y pues bueno, esperamos verlos de nuevo en otra oportunidad. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.